Buenos días, chicos y chicas de tercero de la ESO. Vamos a seguir con el tema del Renacimiento del siglo XVI y vamos a empezar con el punto 3, que es la poesía. Voy a hablar de tres cosas hoy. Voy a hablar de los temas de la poesía del Renacimiento, es decir, de qué se escribía en el Renacimiento. Voy a hablar de la métrica, es decir, de cómo se escribían esos poemas del siglo XVI. Y voy a hablar de los autores. Vamos a ver tres autores de poesía del siglo XVI. Empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la poesía del siglo XVI, la poesía renacentista, es una poesía completamente nueva, es decir, es muy distinta a la poesía que se hacía en el siglo XV. En el XVI se produce en España una revolución poética y una renovación completa de cómo se escribía la poesía respecto al siglo anterior. Y esto pasa, lo hemos visto en la introducción, por la influencia de la poesía italiana. En Italia el Renacimiento ya llevaba varios siglos, llevaba 2 siglos prácticamente, o siglo y medio, ¿vale? Y la literatura italiana ya había entrado en el Renacimiento desde hace tiempo. En España, en 1526, se produce un encuentro entre un poeta que se llama Boscán y el embajador de la República de Venecia, un señor que se llamaba Andrea Navagiero. Este tipo, el embajador veneciano, le dice a Boscán: oye, ¿y por qué vosotros no probáis a escribir como escribimos nosotros en Italia, ¿no? Y Boscán, que en aquel momento estaba buscando, digamos, un cambio en su estilo, dice: ah, pues mira, podría ser interesante, ¿no? Vamos a probar a ver, a escribir como escribís vosotros, con versos de 11 en lugar de versos de 8, escribiendo sonetos en lugar de letrillas, cosas así, ¿no? Boscán tenía un amigo muy importante, su mejor amigo, que se llamaba Garcilaso de la Vega. Y Boscán convence a su amigo Garcilaso de que intente escribir él también a la manera italiana, ¿no? Y los dos son los introductores de este nuevo tipo de poesía que no solo va a triunfar en el siglo XVI, sino que se va a convertir en el nuevo canon, es decir, en el nuevo tipo estándar de la poesía en castellano. Vale, vamos a empezar a hablar de los temas y los tópicos de la poesía renacentista, ¿vale? Es decir, empezando con los temas, ¿de qué hablaba la poesía renacentista? Pues la poesía renacentista hablaba de cosas que les preocupaban a las personas del Renacimiento. El primero de esos temas es el amor, ¿vale? El amor no visto como en la Edad Media como una enfermedad que te tocaba la china y te fastidiaba la vida, sino como un sentimiento esta vez positivo, ¿vale? Y un sentimiento idealizado, es decir, tampoco se veía como en la Edad Media, como en el libro de Buen Amor, como algo estrictamente físico, ¿no? Existe la atracción, pero también esa atracción física es, digamos, la respuesta a una atracción espiritual o emocional, ¿no? Es decir, te gusta la otra persona no solo porque sea muy bella, sino que esa persona es muy bella porque es muy buena por dentro, ¿no? Es un poco esa idea del idealismo, lo que es bueno pues es bello, ¿no? La hermosura es una pista de la bondad, ¿no? El tipo de poesía amorosa del Renacimiento se llama poesía petrarquista, tiene unas características muy marcadas y toma su nombre de un poeta italiano que se llamaba Petrarca, que escribió un libro a una mujer llamada Laura, ¿no? Todos los poetas del Renacimiento habían leído a Petrarca, era su modelo, ¿vale? El segundo tema era la naturaleza. La naturaleza en el Renacimiento es un espacio tranquilo, es un espacio de belleza, es un espacio en el que uno puede estar, digamos que en contacto y en comunión con la naturaleza. Y aquí viene un tópico renacentista muy importante que es el del locus amoenus. Locus amoenus en latín quiere decir lugar feliz, ¿vale? Y el locus amoenus, como veis en esta foto de aquí, es un espacio natural lleno de exuberante vegetación, de césped, de agradables árboles que dan sombra además, de un estanque o un río que refrescan con su paso, etcétera. Ese suele ser el escenario de muchos poemas renacentistas. Como veis, el Renacimiento es una literatura optimista e idealista y los lugares en los que estamos son lugares, pues eso, muy idealizados, muy bonitos y muy agradables donde estar. El tercer tema de la literatura renacentista es la mitología clásica. Recordad que en el Renacimiento nos vamos a Grecia y a Roma, y los griegos y los romanos tenían una mitología muy rica, muy variada, ¿vale? Los hombres del Renacimiento, los autores del Renacimiento conocen esa mitología y lo demuestran poniendo temas mitológicos en sus obras literarias. Vamos con los tópicos, ¿vale? Hemos visto los temas, que son cosas generales, y ahora vamos a los tópicos. Los tópicos son ideas
ideas pequeñas que aparecen de forma continuada en las obras literarias, ¿vale? Lo tenéis aquí para recordar, pero ya habéis visto tópicos cuando hablamos de Jorge Manrique, cuando hablamos de las coplas a la muerte de su padre, ¿vale? De hecho, el Carpe Diem o el Tempus Fugit os tienen que sonar, ¿no? Bueno, hay 5 tópicos, hay muchos más, pero hay 5 tópicos que vamos a ver en el Renacimiento. El primero se llama Carpe Diem. Carpe Diem en latín significa agarra el día y básicamente lo que viene a decirnos este tópico es que hay que vivir el presente porque las cosas cambian muy deprisa, ¿vale? No solo porque llegue la vejez y la muerte, ¿no? Sino también porque cambia nuestra suerte. Hoy estamos triunfando y mañana a lo mejor pues no, ¿no? Otro tópico de la época romana que pasa al Renacimiento es el de Collige Virgo Rosas, ¿vale? Bueno, esto en latín sería Collige Virgo Rosas, que básicamente quiere decir recoge doncella las rosas. Está cogido de un poema de Horacio, ¿vale? De un poeta romano que ya vimos el otro día. Tenéis en este cuadro, por ejemplo, un ejemplo de ese tópico. Básicamente es un tópico dirigido a las mujeres para que disfruten durante su juventud del amor y de la belleza antes de que llegue la vejez. Tempus Fugit. Tempus Fugit ya lo hemos visto en el tema anterior. Es un tópico que se traduce literalmente por el tiempo huye, ¿no? El tiempo vuela y básicamente tenemos que aprovechar porque el tiempo pasa muy deprisa. Cuando te quieres dar cuenta, pues ya ha pasado, ¿no? Cuarto tópico, aurea mediocritas, es decir, la mediocridad dorada, es decir, ni mucho ni poco. La virtud está en el término medio, ¿vale? La persona que vive tranquila es la que ni tiene pocas cosas ni tiene muchas, ¿vale? Ni tiene demasiadas ambiciones ni tiene demasiadas pasiones, sino que es una persona tranquila que vive en la mediocridad, es decir, en el punto medio entre las cosas, ni muy pobre ni muy rico, ¿vale? No solo eso, sino ni muy apasionado ni muy aburrido, ¿no? Digamos que el punto medio entre todo es un ideal renacentista, que nos conecta también con la filosofía griega, porque esta es una idea de un filósofo griego que ya hemos visto en algún momento, que es Aristóteles. Beatus Ile. Esto se lee Ile, no Ille, ¿vale? Beatus Ile. Bueno, pues Beatus Ile significa literalmente en latín feliz aquel, ¿vale? Y es un tópico también sacado de un poema de Horacio en el que se habla de lo feliz que es el que se retira de la ciudad, el que se retira de la vida ajetreada, del día a día, del trabajo, de las reuniones, de los problemas, de las ambiciones, y se va por ahí a un pueblecillo a vivir apartadamente, tranquilo y desconectado de todo, ¿vale? Eso sería el Beatus Ile, que por supuesto tiene que ver de alguna manera con el crecimiento de las ciudades en el Renacimiento, ¿no? Bueno, vamos con la métrica, que es en la siguiente diapositiva. La métrica, chicos, innovaciones que se introducen en la métrica en el Renacimiento. Bueno, pues vamos a ver 3 principalmente, cosas que no se hacían en la literatura española y que se empiezan a hacer a partir de ahora. La primera es los tipos de versos. O sea, sabéis que los versos se dividen en el número de sílabas que tengan, ¿no? En principio tú puedes escribir un poema con el número de versos del número de sílabas que tú quieras, pero lo normal es que cada época tenga su número de versos o sea, su tipo de versos que prefiere. Bueno, pues en castellano el endecasílabo, que es un verso de 11 sílabas, y el heptasílabo, que es de 7, no se empiezan a usar hasta el Renacimiento. Y fijaos lo que digo, el endecasílabo ahora es el verso más usado en la literatura castellana, ¿vale? De lo mucho que triunfó en el Renacimiento el endecasílabo. Segunda innovación métrica del Renacimiento, los tipos de composición, es decir, los tipos de poemas o los tipos de estrofas, ¿vale? Tenemos el soneto, la lira, la silva y la octava real. Tenemos muchos más, pero vamos a ver estos 4 y los vamos a ver despacio a continuación, así que no me detengo más. Tercera innovación, ¿vale? De los géneros de la literatura, de la poesía renacentista, ¿vale? Como sabemos que estamos en el Renacimiento y nos volvemos a Grecia y a Roma a cogerles cosas, esto ya lo hemos explicado, pues cogemos la égloga y la oda. La égloga es un poema de origen romano, de un señor que se llamaba Virgilio, en el que unos pastores idealizados, es decir, no son unos pastores normales que tienen ahí a las cabras, no, son una especie de poetas que están vestidos de pastores en el campo, en un locus amoenus,
¿vale? Y que en lugar de pastorear a sus rebaños, pues se dedican a quejarse de sus problemas amorosos, ¿no? Es un poema largo en el que se cuentan esas historias de esos pastores, ¿no? Se les escucha hablar. Y luego tenemos también la Oda. La Oda es un poema de origen griego, ¿vale? Que se escribe en alabanza de algo o alguien, es decir, para alabar, para decir que algo es bueno. Por eso suelen tener contenido moral, ¿vale? Porque nos intentan decir que algo es bueno para nosotros, un comportamiento, una forma de ser. Vamos a empezar con el soneto. A ver, el soneto, chicos, es un poema de 14 versos. Esto lo hemos estudiado en segundo, pero os lo recuerdo, ¿vale? Los 14 versos tienen que ser de 11 sílabas todos y tienen que estar organizados en 4 estrofas, que son un cuarteto, 4, otro cuarteto, 4 y 2 tercetos, 3, 3, ¿vale? La rima es consonante. Todos los versos riman en rima consonante. Acordaos, se repiten todos los sonidos desde la sílaba tónica, ¿vale? Las consonantes y las vocales. Y la final, o sea, la de los cuartetos es A, B, B, A, B, B, A, y la de los tercetos es normalmente C, D, C, D, C, D, C, D, pero puede variar. A veces es C, D, E, C, D, E, a veces es C, D, E, D, C, depende, ¿vale? Lo importante, lo que siempre está, son los cuartetos, ¿vale? La rima de los cuartetos siempre es A, B, B, A, B, B, A, por lo menos en el Renacimiento. Es muy fácil distinguir un soneto, ¿vale? No os preocupéis, porque el soneto, en cuanto lo veáis, solo viendo esta forma es que se distingue que es un soneto, ¿vale? 4, 4, 3, 3. No tiene mucho problema. Vamos con otra más. La lira. La lira no es un poema, es una estrofa, ¿vale? Es decir, los poemas se hacen de varias liras. Y es una estrofa de 5 versos. 5 versos heptasílabos de 7 y endecasílabos de 11, ¿vale? El esquema que sigue es 7A, 11B, 7A, 7B, 11B, ¿vale? Y se le llama lira a esta estrofa, que se la inventa Garcilaso de la Vega, no existía. Esto no es que tenga origen italiano, es que Garcilaso un día dice, voy a inventarme una estrofa nueva, ¿no? Y como la estrofa nueva que se inventó, se la inventó en un poema que empieza, si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento. Bueno, pues por eso se llama lira, ¿vale? Porque se coge esta primera palabra, la lira, y se utiliza para esta estrofa, ¿vale? La octava real. La octava real, como su propio nombre indica, tiene 8 versos. Y los versos son grandes, por eso es real. Así que son versos endecasílabos, de 11. El esquema métrico es muy sencillo. A, B, A, B, A, B y luego C, C. Acabamos con un pareado, ¿vale? Es una estrofa muy sonora, muy majestuosa, que se utiliza sobre todo en la poesía narrativa y épica. Cuando hay que contar una historia, pero una historia de aventuras, ¿vale? Se utiliza la octava real. Y por último, la silva. La silva es una especie de mezcla, ¿vale? Silva podríamos traducirlo como ensalada, aunque en realidad significa bosque, selva, ¿no? Porque es un poema que básicamente mezcla versos de 7 y versos de 11 y también la rima es muy variada. Si os encontráis un poema que no sabéis muy bien qué puede ser, porque hay versos de 11, hay versos de 7, pero no es como en la lira que están mezclados siempre de una misma manera, sino que cambian, va a ser una silva. Vamos con los autores. Vale, vamos a ver 3 autores de poesía del Renacimiento, ¿vale? El primero es este señor de aquí, Garcilaso de la Vega, el primero, el iniciador, ¿vale? Y luego 2 poetas de la segunda mitad del siglo XVI. Si Garcilaso escribe sobre todo poesía amorosa, pues Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, como sus propios nombres indican, van a escribir poesía religiosa, ¿vale? Están ordenados por orden cronológico, es decir, el primero que escribe es Garcilaso, ¿vale? De hecho, cuando Garcilaso muere, Fray Luis de León tiene 9 años y San Juan de la Cruz no ha nacido todavía. Empezamos con Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, vamos a hablar aquí de su vida, de su estilo, de cómo escribía y de los temas. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver sus obras, ¿vale? Garcilaso de la Vega nace en Toledo, en una familia noble, ¿vale? Y fue el ideal de caballero renacentista. Ya hemos visto antes que el hombre renacentista tenía que ser bueno en las armas y en las letras. Bueno, pues Garcilaso fue un militar, fue un soldado, pero también fue un poeta, ¿vale? Destacaba tanto en la lucha como en las cortes. Era el mejor amigo de Boscán y gracias a que Boscán le dice que empiece a escribir en el modo italiano, pues tenemos la literatura de Garcilaso, ¿vale? Él también, Garcilaso estuvo en Italia después de un destierro. El emperador Carlos V le destierra a Alemania y luego de allí él pasa a Italia antes de volver a España.
Precisamente sirviendo al emperador Carlos V en una guerra contra Francia, está el ejército del emperador y Garcilaso, que en ese momento era maestre de campo, general, y tienen que asaltar una torre que en realidad no tenían por qué asaltarla, simplemente pues les estorbaba allí, ¿no? Y el emperador manda que derriben la torre. Entonces hacen un asalto a la torre, le lanzan un cañonazo para abrir un boquete y justo cuando está empezando a trepar Garcilaso de la Vega le lanzan una piedra desde arriba, desde las almenas, la piedra le da en la escalera y le da en la cabeza, él se cae, ¿no? Y a raíz de esas heridas va a morir muy joven, con 35 años, ¿no? Precisamente porque muera tan joven, su poesía estuvimos a puntito de no conocerla. Bueno, luego lo vamos a ver cuando hablemos de la obra. El estilo de Garcilaso. Bueno, Garcilaso es el gran poeta del Renacimiento español, es decir, es el que codifica cómo se tiene que escribir en el estilo renacentista, ¿vale? Y hizo un montón de innovaciones, todas las innovaciones que luego ya los demás empezaron a usar como si hubieran estado toda la vida en la literatura española, las empezó a hacer él, ¿vale? Inventó incluso una estrofa nueva, la lira, etcétera. El estilo de Garcilaso es sencillo y claro, siempre busca el equilibrio y la belleza. Y sus temas suelen ser de tipo amoroso, ¿vale? Sus temas son de dos tipos, el amor y la naturaleza. Y la naturaleza siempre aparece más bien como un escenario, más que un tema, ¿no? Los pastores, por ejemplo, de sus églogas, pues están a las orillas del río Tajo y ahí ya nos permite eso, que el poema describa cómo es la naturaleza, etcétera, etcétera. Vamos con la obra de Garcilaso. Garcilaso tiene muy poquita obra porque vivió muy poco y porque ya sabéis que la escritura no era su ocupación principal, ¿no? Pero vamos a ver dos obras principales. La primera son los sonetos. Escribió pues una treintena de sonetos que hablan todos de amor y de tópicos renacentistas. Son probablemente los iniciadores de los sonetos, como los sonetos de Garcilaso fueron tan buenos, pues por eso se han escrito tantos sonetos en la literatura castellana. Pero Garcilaso también escribió tres poemas largos, tres églogas, acordaros de las églogas, que eran poemas cogidos de la tradición romana, ¿no? Y en los que unos pastores idealizados, que no están ahí cuidando sus cabras, sino otra cosa, se lamentan por la muerte o por el rechazo de sus damas. Eso sería una égloga, ¿vale? Esto es la portada de las primeras obras que se publican de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega se muere antes de que pueda publicar sus obras y las publica su amigo Boscán. Boscán decide publicar sus propias obras, por eso aquí pone las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. ¿Qué pasó? Pues que el pobre Boscán publicó las suyas y las de su amigo queriendo hacerle un favor a su amigo que había muerto y resultó que a la gente le gustaron mucho más las de Garcilaso que las de Boscán. Entonces al final las que triunfaron fueron las de Garcilaso y ahora nos acordamos más de Garcilaso que de Boscán. Pero bueno, como Boscán era tan buen amigo, seguro que tampoco le pareció tan mal. Vamos con el siguiente autor. Este de aquí es Fray Luis de León, ¿vale? Fray Luis de León, como su propio nombre indica, fue un fraile, un religioso, ¿vale? Un monje, diríamos hoy. Nació en Cuenca en una familia acomodada, el padre era abogado, ¿vale? Tampoco es que fueran ricos, pero sí que tenían algo de dinero. Y la familia tenía orígenes conversos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que algún antepasado, en el caso de Fray Luis, me parece que era el abuelo de su tatarabuelo. O sea que fijaos, algún antepasado había sido judío. ¿Vale? Es decir, en algún momento se habían convertido al cristianismo y aunque esto no debería de importar, ya sabéis que en la España de esta época pues sí que les importaba bastante. Fray Luis se hace fraile, es decir, entra en la orden de los agustinos y se va a Salamanca, donde hay una universidad, a estudiar y es tan bueno estudiando, le gusta tanto estudiar y tiene tanto dominio sobre todo de la Biblia y de las lenguas en las que se había escrito la Biblia, que acaba siendo profesor, ¿vale? Pero le acusan, algunos de sus compañeros de universidad le acusan ante la Inquisición. La Inquisición ya sabéis que no necesitabas muchas pruebas. Yo iba a la Inquisición y le decía, oye, ¿qué ese tiene pinta de ser judío? Bueno, pues la Inquisición iba y te detenía y te interrogaba antes de tener pruebas, ¿no? Porque en muchos casos pensaban que las pruebas las ibas a proporcionar tú cuando empezaras a confesar. Bueno, pues la Inquisición le detiene y mientras está en la espera de juicio pasa 4 años en la cárcel. Una de las acusaciones es que había traducido la Biblia al castellano, que está prohibido
en esta época, ¿vale? Porque los protestantes, esta ya es la época de la Contrarreforma, es la época, como os dije en la introducción, en la que la Iglesia Católica está intentando defenderse de los protestantes, y una de las cosas que los protestantes habían hecho era traducir las Biblias a los idiomas de cada sitio, al alemán, al francés, etcétera. La Iglesia Católica se oponía en principio a eso porque preferían que estuviera en latín porque así eran los sacerdotes los que podían interpretar la Biblia y comunicársela a los fieles, ¿no? Como los protestantes no necesitaban o no creían que el sacerdote fuera alguien necesario o especial, pues ellos sí que traducían la Biblia para que la leyera todo el mundo. Fray Luis traduce la Biblia, es verdad que la traduce al castellano, pero para una prima suya que es monja que no puede leer en latín, no sabe leer en latín. Entonces es una traducción privada, ¿vale? Aún así, bueno, pues está 4 años en la cárcel, al final sale de la cárcel, es declarado inocente y retoma sus clases. Los temas de la literatura de Fray Luis. Fray Luis es un ascético, es decir, escribe poesía ascética. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es una poesía en la que se busca el contacto con Dios, es decir, acercarte a la divinidad, a través del comportamiento, es decir, a través de convertirte en un modelo de conducta, hacer las cosas que se supone que tu religión te pide que hagas. Por ejemplo, en el caso de la estética de Fray Luis, el rechazo de lo material, el rechazo de las riquezas, de los lujos, de los agobios de la vida mundana, de la vida terrenal, las preocupaciones del día a día, ¿vale? Ahí entra el tema del Beatus Ille, ¿no? El dichoso aquel, feliz aquel que se dedica a contemplar la naturaleza, ¿no? Las influencias de Fray Luis, es decir, las cosas que le influyeron a la hora de escribir, son la tradición clásica, los griegos y los latinos, sobre todo Horacio, la Biblia, fundamental, y Garcilaso, que aunque es prácticamente viene muy poquito antes que él, se había convertido en un poeta muy influyente, ¿vale? De Garcilaso, además, él toma la estrofa predilecta de Fray Luis para sus odas, que va a ser la lira. El estilo de Fray Luis parece sencillo por las palabras que usa, pero es muy elaborado, tiene muchos recursos, muchos encabalgamientos, muchas rupturas abruptas del ritmo o de la rima, ¿vale? Ya lo iremos viendo cuando veamos algún poema de Fray Luis. Vamos a hablar de sus obras. Las obras de Fray Luis de León. Bueno, pues él escribió obras en prosa, es decir, ya sabéis, a renglón seguido, que eran libros sobre la Biblia, sobre parte de su, digamos, de su investigación como profesor de universidad, y también escribió una cosa muy curiosa, que es un manual de esposas, que se llamaba La Perfecta Casada. Y diréis que qué sabría un fraile agustino de cómo tenía que ser una buena mujer. Bueno, pues cosas de la época, ¿vale? Pero esto no es lo importante. Lo mejor de Fray Luis no son sus obras en prosa, son sus obras poéticas. ¿Y qué escribió Fray Luis? Pues odas. Escribió más cosas, pero lo más importante son sus odas. Una oda es un poema normalmente corto, ya sabéis que de origen griego, que se escribe para alabar algo, ¿vale? Y los poemas de Fray Luis son odas en las que se alaba la tranquilidad de la noche o el retiro espiritual en la naturaleza, etcétera. Todo siempre cerca de lo que es la ascética, ¿vale? En esta foto tenéis, por ejemplo, en este cuadro tenéis, por ejemplo, lo que sería un asceta, es decir, alguien que se retira, se va a meditar en soledad para intentar entrar tranquilamente en contacto con la divinidad, ¿no? Vamos con el último poeta. Este de aquí, con cara de no haber roto un plato en su vida, es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es otro poeta religioso, pero aunque conoció a Fray Luis, de hecho fue su alumno, él va a coger un camino un poco distinto al de Fray Luis, ¿vale? Nace en Ávila en una familia también de origen converso, pero esta vez muy humilde, ¿vale? Son bastante pobres. Y se hace fraile carmelita. Va a ir a Salamanca a estudiar. Carmelita simplemente es el nombre de la orden, ¿vale? Igual que Fray Luis era agustino y otros eran franciscanos, bueno, pues este era carmelita. En Salamanca es alumno de Fray Luis y cuando entra en la orden carmelita conoce a una señora, bueno, una chica en ese momento que se llamaba Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Es una santa muy importante y además era escritora. Y Santa Teresa de Jesús está intentando reformar la orden carmelita, es decir, cambiar las costumbres, cambiar, digamos, las normas de su orden monástica, de su orden de monjes y de monjas, para hacerla más pura, más cercana a lo que era el espíritu original del cristianismo, más apegada pues a la pobreza, etcétera. Como esa orden tenía que estar más apegada a la pobreza, se hicieron llamar carmelitas descalzos, ¿no? Rollo, no llevamos ni zapatos, ¿no?
Los otros, los que intentaban mantener la orden, digamos, como era hasta ese momento, se llamaban carmelitas calzados, ¿no? Esto puede parecer un poco una chorrada, ¿no? La pelea entre dos bandos. San Juan se une al bando de Santa Teresa, intentando reformar, hacer más humilde y más austera la orden carmelita. Esto puede parecer una chorrada, pero a San Juan le detuvieron sus enemigos, los carmelitas calzados, y le metieron en la cárcel. ¿Vale? Igual que a Fray Luis, que ya habéis visto que estuvo en la cárcel, bueno, pues a San Juan también. Y San Juan en la cárcel utiliza la cárcel para escribir, para que se le ocurran poemas, ¿vale? Bueno, temas. ¿Sobre qué escribe San Juan? Bueno, pues San Juan es un poeta místico. Si Fray Luis era un poeta ascético, intentaba contactar con Dios a través de, bueno, pues de un comportamiento ejemplar, de rechazar lo material, de ponerte a meditar tranquilamente, a contemplar la naturaleza, hasta que percibes de una manera intelectual, es decir, con la cabeza, a la divinidad. Bueno, pues los místicos, como San Juan o como la propia Santa Teresa de Jesús, que era mística, buscan el contacto con Dios a través de una experiencia más sobrenatural, ¿vale? Una experiencia de unión. Es muy difícil esto de explicar porque, bueno, la mística, si se pudiera explicar, no sería mística, ¿vale? Por eso se habla de que es inefable, ¿no? Ese intento de contactar con Dios, en algunos casos, bueno, pues hay historias, ¿no? De que Santa Teresa levitaba y estas cosas, ¿no? Por eso la hicieron santa. Bueno, eso no nos importa demasiado. Lo que sí que nos importa es eso, que su manera de escribir es una manera de escribir mística, es decir, la religión para él tiene que tener como objetivo contactar con Dios de una manera unitiva, uniéndote a Dios en una experiencia mística, religiosa, sobrenatural, paranormal. Influencias. La principal influencia de San Juan es la Biblia. Sobre todo el Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia que si uno lo lee sin saber qué es de la Biblia le parece que es una historia de amor, ¿vale? Pero bueno, es un libro de la Biblia que habla de religión, lo que pasa es que con léxico y con semántica amorosa. Otra influencia importante para San Juan es Garcilaso. Y también la lírica tradicional, ¿vale? Acordaos de la lírica tradicional de las jarchas, porque si os acordáis, yo os decía, en la Edad Media es muy raro, pero en la Edad Media la mayor parte de los poemas de amor tradicionales, populares, están escritos como si la que hablara fuera una mujer. Bueno, pues ahora San Juan retoma esa cosa de la lírica tradicional, ese tópico de que la que hable sea una mujer, porque la que habla en sus poemas es una mujer en busca de un amado, ¿no? Una amada buscando un amado, ¿vale? El estilo de San Juan es un estilo muy simple, sin adornos, pero como tiene que expresar esa cosa inexpresable, que es el contacto con Dios, a un nivel no cerebral, no intelectual como en la estética, sino emocional, pasional, ¿vale? Amoroso casi, pues está lleno de contradicciones, de dudas, de símbolos que intentan, pues eso, explicar lo inexplicable, ¿no? Vamos a ver la obra de San Juan y con esto terminamos. Bueno, las obras de San Juan escribió bastantes poesías, tiene 3 poesías principales, pero vamos a ver solo 2, ¿vale? La primera es el Cántico Espiritual. El Cántico Espiritual es un poema muy, muy influido por el Cantar de los Cantares, del que os he hablado. De hecho, si lo leéis, prácticamente es el mismo argumento. En el que hay una amada, una mujer, se supone, que sale al campo, sale a viajar, atravesando grandes distancias en busca de su amado, ¿no? Y aquí es donde entran los símbolos. Porque este poema que San Juan escribió en la cárcel o compuso en la cárcel y fue recitando para que no se le olvidara en voz alta, ¿no? En las noches de prisión, este poema de San Juan se puede leer como una historia de amor. Una chica que sale pues, a buscar al chico que le gusta, ¿no? Y le va diciendo lo mucho que le quiere y tal y cual. Pero en realidad San Juan de la Cruz escribió este poema intentando que la amada fuera un símbolo del alma, es decir, es el alma que va a buscar a un amado y el amado en este caso es Dios. Es decir, el alma va buscando a Dios, como en la experiencia mística. ¿Qué le pasa a la mística? Que la mística no se puede explicar. No puedes explicar cómo tu alma se encuentra con Dios. Si no lo podía explicar San Juan de la Cruz, que creía en Dios, imaginaos cómo lo voy a explicar yo. ¿Vale? Pero tened en cuenta esto. Como no se puede explicar, hay que utilizar algo parecido. Y resulta que los poetas místicos descubrieron que lo que más se parecía de manera terrenal a esa unión que ellos experimentaban con Dios era el amor.
Entonces utilizaban léxico amoroso. Por eso en el poema hay una amada y un amado. Por eso utilizan las cosas de las que ya había escrito Garcilaso cuando hablaba del amor, las utilizan ahora pero de una manera religiosa. Es decir, bueno, yo no puedo hablar de cosas que no sé explicar, pero sí que puedo hablar del amor, ¿no? Entonces lo utilizo como símbolo para esa unión mística. Su segundo poema, ¿vale? Que vamos a estudiar se llama Noche Oscura. Y Noche Oscura es un poema muy corto, apenas 8 liras, ¿vale? Cántico espiritual también está escrito en liras, en el que una mujer, la amada, sale de noche de su casa sin que nadie se dé cuenta. Fijaos cómo recuerda esto a las jarchas, ¿no? Sale de casa para ir a encontrarse con su amado, ¿vale? Para ir a tener una noche de amor con el amado, ¿no? Y además el poema acaba cuando al final lo ha encontrado y se queda dormida junto a él, ¿no? Esto lo vuelvo a decir, si no supiéramos que habla de religión, pues sería un poema de amor muy, muy, muy bonito, ¿no? De hecho, hay gente a la que le gusta simplemente como poema de amor. Pero para San Juan tenía ese significado, ¿no? Tenía el significado de que la amada que sale de noche, es decir, en la noche, en la ausencia de luz, en la ausencia de Dios, va a encontrarse con el amado que es Dios, ¿vale? Bueno, aquí tenéis unas notas sobre la mística y un pequeño retrato de Santa Teresa. Esto también es una escultura muy muy bonita que representa a Santa Teresa teniendo una experiencia mística, ¿vale? Y con esto terminamos lo que sería el punto 3, que es la poesía del Renacimiento. Muchas gracias y cuidaos mucho.